Estamos Aquí aquí. estamos, vámonos. Estamos aquí una Vámonos. vez más, Hay, caray. sí, hay un 12 en mi boca y no Ah, quiero hablar con un 12 en mi boca. no. Es importante. Bueno, no, porque si tienes algo en la boca es muy difícil hablar, ¿no? Sí, es Entonces, un poquito. ¿Cuál es como? No sé la palabra en español, pero es como. No es muy bonita o algo así, pero es un poquito más fea, ¿no? Pero no es fea, es. Híjole, cruido, no sé. mm, un poco de ruido. Bueno, hay un poco de ruido cuando hay algo en la boca, ¿no? Eso sí. Ujú, Sí, bueno, aquí es muy común, por ejemplo, cuando estás en la escuela, en la secundaria o en la primaria, siempre te dicen que saques los dulces de tu boca o los chicles, ¿no? ujú, Siempre estás ujú. mascando chicle y tus maestros te dicen, oye, cabrón, tira eso. Bueno, no te dicen cabrón, ¿no? Porque son tus maestros. Ujú, Pero, ujú. bueno, quizás tu mamá te va a decir cabrón. Pero eso es muy interesante porque justamente hoy tenemos un tema, pues como siempre, muy interesante aquí en nuestro podcast con Chile y Limón. Pero hoy Con estamos hablando chililón. de cositas que son permitidas en un lugar y no son permitidas en otro lugar, ¿no? Eso es muy Sí, interesante. sí, Y precisamente se me sí, hace chistoso porque el chicle, estábamos leyendo y platicando, es ilegal. Aquí no, es legal. pero en Singapur sí. Qué loco. Sí, sí, sí. En otras partes en el mundo hay otras leyes y este es la tema de hoy, ¿no? Como hay leyes y hay leyes diferentes y no sé exactamente la razón por esto como este episodio, pero yo acuerdo una conversación contigo en la ley de seca. La ley ¿Ley de seca? seca. La ley seca, exactamente. Sí, ¿Y sí. cuál es la ley seca? Es una cosita muy interesante la ley seca. Bueno, Lorenzo y yo estábamos hablando hace unos días de este tema porque aquí en México, para los que no viven aquí o no saben qué está pasando en México, tuvimos elecciones el 6 de junio. Es un tema muy político. Obviamente aquí no vamos a hablar mucho de esta política, pero sí es interesante que aquí en México, cuando tenemos esta ley seca, es ilegal comprar alcohol o comprar bebidas alcohólicas. Es algo muy extraño, pero es real. Cuando tenemos elecciones de presidente o cuando tenemos elecciones de el alcalde, que es como el mayor, el alcalde, o otras cosas, aquí en México es ilegal comprar alcohol. No es ilegal beber, técnicamente, pero es ilegal comprar. Por ejemplo, en las tiendas hay carteles que dicen, por ley seca, no vendemos alcohol hoy, y aquí en México fue el sábado y el domingo de la semana pasada. Tuvimos la ley seca y pues es algo... Aquí en México ya cada vez es más común. La gente está acostumbrada a tener esta ley seca en fines de semana, pero es muy chistoso porque, ok, es ilegal comprar alcohol estos días, pero no es ilegal comprarlos en viernes. Entonces, toda la gente compra muchísimo alcohol en viernes y la gente toma. Nada los detiene. ¿Y hay fiestas en este fin de semana también? Como sí es ley seca, pero hay fiestas con alcohol, ¿no? Como por esta razón también. ¿Y hay más borrachos o no? Es súper chistoso. Yo creo que si pones una ley que no permite algo, la gente quiere hacerlo. Ujú. Entonces, el gobierno dice, no está permitido tomar este fin de semana. En el cerebro de la gente es, voy a ponerme súper borracho este fin de semana, ¿no? Voy a ponerme hasta la madre. Y probablemente esto pasó. La gente toma, no sé, es algo como psicológico, ¿no? Como la gente te dice que no hagas algo, tú haces lo que, lo que te dicen que no. Entonces, sí, yo creo que sí, tuvimos algunas fiestas. Yo no tuve ninguna fiesta, pero algunas personas sí compraron sus chelas, compraron sus vinitos, compraron su alcohol. Y sí, mucha gente tomó el fin de semana. Es la verdad, Lorenzo. Es la verdad.
Qué loco. Y este ley existe, bueno, existaba aquí también, ¿no? Ah, ¿también existía allí en Sí, California? existía, gracias. Existía, no en California, pero en Estados En Unidos todos Estados en Unidos. los 20, ¿no? Ujú. Con prohibición. Y tú tienes, bueno, ¿tú tienes usted prohibición en México también? Prohibición en México. Como Mm, una época de prohibición, La verdad, yo creo que no. O quizás es probable que sí tuvimos en algún momento de la historia de aquí de México, pero yo creo que fue un periodo muy corto si existió. Yo creo que no, yo creo que no. Em, Al menos no como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo entiendo que fue un periodo muy interesante en la historia, ¿no? Y sí, 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 en con los los 20, ¿no? vatos, Ujú. con los mobsters, ¿no? Con los mobsters, con Con los los mobsters, como, con los mafiosos, decimos. con los mafiosos, exactamente, sí. Sí, pero es muy peligroso con la ley seca aquí también, como en el pasado, ¿no? Porque hay muchas cosas y muchos tiempos hecho en la casa, el alcohol hecho en la Ah, casa sí, sí, sí. y Qué loco. no es lo más seguro, ¿no? Es un No, poquito peligroso con los ojos y todo, sí, pero sí, sí. ya, Qué qué loco, ¿no? loco. Pero, ¿sabes? Yo tengo una idea muy interesante con el concepto de la prohibición y Ujú, con las, por ejemplo, prohibiciones en general, ¿no? La ley seca y cositas así. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en este caso en particular, con la prohibición, pues no era posible conseguir alcohol y por esta razón empezaron a existir o muchos bares clandestinos, ¿no? Como underground, ¿no? Eh, sí, y eso me sí. parece muy interesante porque eh, a mí, como Lorenzo ya sabe, me gusta mucho la música, también soy músico, y yo sé que durante esta época de la prohibición en Estados Unidos, también empezaron a existir muchos bares clandestinos con música en vivo, de jazz, ¿no? Había mucho jazz. Sí, Era muy sí, sí. interesante eso, ¿no? Hay muchos edificios de, como se llama, speakeasy también, ¿no? Como Speakeasy. sí, Ah, hay bars de speakeasy y ¿cuál es toca la madera? Toca la madera y sí, 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 toca la madera y tú hay, tocabas. hay Ya entiendo. Tocabas la en puerta. una, exactamente, sí, y hay como, cuál es la pinche oración Es como, como, y es como, hay nombres, pero nombres ah, como una privado. contraseña. Contraseña, Sí, no sí, es sé. probable, ¿no? Por ejemplo, que tú tocas y pam, 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 y alguien dice, ¿cuál es la contraseña? Oh, Sí, la contraseña es perrito. Ah, bienvenido. sí, exactamente. Bueno, quizás no era Gracias, perrito. gracias. Ujú. No, 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 es como perita ferocidad, no, algo así, Sí, no una sé. palabra extraña, Como, ¿no? Difícil. Ujú. sí, 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 difícil, sí, acuerdo. Ok. Y hay otras leyes aquí son ilegal en tu país, pero sí es legal en mi país. Eso es Y interesante. yo creo que lo más gigante es en la tema de mota, porque sí es Ujú. legal aquí en California, pero no es legal en todos los estados en Estados Unidos. Eso sí, qué interesante. Y es un poquito raro, ¿no? Porque la ley no es muy duro o seguro, ¿no? Es un poquito más como una ola o algo así, no sé exactamente la... Bueno, yo, tú sabes, la ley solamente es no sé, bueno, no sé exactamente, es porque hay limitaciones por los seguros los entes en la calle. Yo creo que lo más importante por los gobiernos es en la tema de moneda, ¿no? Sí, el tema O de la dinero. monedita, el dinerito. Ujú. Ujú. Sí, sí. Eso es un tema bien, bien interesante, ¿no? Porque
es algo que es legal donde mi amigo Lorencito vive en su ciudad, en su estado, totalmente legal, Ok. pero aquí no, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? La realidad Sí, es muy diferente, pero pues yo creo que aquí probablemente, no ahora, porque ahora es ilegal, eso es importante que los chicos y chicas que escuchan el podcast entiendan, aquí en México, desgraciadamente para los que somos amantes o unos, digamos, simpatizantes del movimiento de la mota, pues todavía es ilegal aquí. Es ilegal, un poquito peligroso todavía, pero en México hay un proceso que empezó hace 1 o 2 años para legalizar la mota. Yo creo que no pronto, pero quizás en 1 o en 2 años la situación va a ser diferente. Aquí vamos a ver qué pasa, pero por ahora todavía es un poquito, bueno, no un poquito, todavía es ilegal, pero tú sabes, la mota es una cosa universal, ¿no? Hay mota en todos lados y a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. Es una cuestión personal. Pero sí es interesante, ¿no? Nuestras realidades son diferentes porque hay leyes diferentes. sí. Y hay tiempo en el cárcel en la tema de mota en tu ciudad. Por ejemplo, si tú tienes mota en la calle y hay policía aquí y bueno, es solamente un ejemplo, pero Claro. tú estás fumando en la calle. Sí, 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 sí. Y el sabor es muy elegante con Mira, esa es una todo y es palabra. una planta verde, Uf, ya, rica. Sí, sí, sí. verde, perdóname. Y bueno, pero pero es ilegal. ¿Y qué pasó después con la Sí. policía? Si tú tienes una situación así, por ejemplo, tú estás en un parque, tú miras alrededor y dices, aquí no hay policías, tú sacas un gallito, tú prendes el gallito, empiezas a fumar y de repente, de la nada, sale unos policías y Ujú. ellos te dicen, primero te dicen que no puedes hacer eso, ¿no? Es ilegal y mucho bla, bla, bla. Y bueno, depende de tu suerte, porque mira, fumar, eso sí es un problema, como si tú fumas en un lugar público, es probable que tengas algunos problemas más fuertes. Tener marihuana, en teoría, si solo tienes, no es tanto problema. Un policía puede decirte como, solo toma tu marihuana, él te la quita y ya está, ¿no? ¿no? No vas a la cárcel, no tienes que pagar una multa o una infracción. En teoría no. Pero si estás fumando, probablemente sí van a decirte, oye, esto es ilegal, tienes que ir a la cárcel. Pero al menos aquí en México, la verdad no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí con frecuencia primero vas a una cárcel pequeña, donde una cárcel local, que no es muy grande, y tienes que pagar una multa, ¿no? Si tú fumaste un poco de Por mota, supuesto, es por supuesto. una, ¿cómo le dicen? Una falta administrativa, es el término técnico, ¿no? Una Ujú. falta administrativa, tienes que pagar, depende, depende si el policía es buena onda o si el policía no es muy buena onda, vas a pagar un poco más o vas a estar en la cárcel un día, o si es un fin de semana, el fin de semana. Pero Sí. probablemente no vas a ir a una cárcel grande, ¿no? Solamente vas a ir a una cárcel grande si tienes como mucha mota, ¿no? Si estás caminando con una mochila llena de Mochila mota, de mota ya. probablemente vas a ir a la Hay más cárcel, ¿no? problemas. Sí. Sí, sí, Y sí. bueno. Y aquí en el principio, bueno, en los primeros días, cuando estaban legal, es un poquito extraño porque hay problemas con la ley. Por ejemplo, si tú tienes mota, no es ilegal, es legal, pero tú tienes mota y bueno, tú compras mota en la calle o en la tienda. Ujú, Bueno, ujú. en la calle todavía ya es ilegal, pero en la tienda no es ilegal, pero en el principio y yo creo que ahora también con la ley federal es ilegal.
Y Mm. en los principios días bueno, estaban ilegal comprar, pero no es ilegal tener Ajá, la mota. Y es un ok. poco, ¿qué es esto? Es extraño Sí. y es un poquito gris, ¿no? Y hay muchos problemas con los cárceles también porque hay personas eh, bueno, en los 70s, por ejemplo, con los hippies, por ejemplo, Mm, y en específico con las personas de color, ¿no? Y hay más problemas aquí y ahora porque hay personas en cárcel ahora, pero para la mota, para infracciones del mota. oh, Y, claro, claro. y es un problema gigante porque hay personas, por ejemplo, como, ah, no sé exactamente, híjole, este es un ejemplo, pero hay personas ah, con morir accidentales, no sé Ah, exactamente con la muertes, frase, ajá, muertes con, accidentales. con muertes accidentales, exactamente. Por ejemplo, en una coche o algo así. Y, Ah, y esta persona falta y no es en cárcel ahora, pero otras personas y solamente tenían mota en la calle y ahora ellos están en cárcel. claro, claro. Y no Sí. sé, y este tema de legal o ilegal es un poquito, o más, no, más de poquito, como es gris, ¿no? Es no Bien gris. blanco y negro. Es algo en medio. Sí, es bien gris, ¿no? Y es bien cabrón también, yo creo que sí, porque hay leyes de todo el país, por ejemplo, y en mi situación, en mi opinión, más o menos es la problema de los estados, en Estados Unidos, porque en California hay leyes sí funcionan para nuestras leyes, pero no funcionan con otras partes en este pinche país, Ujú, claro, ¿no? sí. Sí, eso es bien loco, porque, bueno, las personas que no conocen muy bien como la estructura de México en la cuestión de las leyes, eh, aquí es diferente que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos yo entiendo que cada estado tiene una constitución y tiene una cierta autonomía. eh, y es posible que, que haya cosas legales en un estado, pero ilegales en otro estado, ¿no? Que, por ejemplo, con la mota, ¿no? Que es legal en Colorado, es legal en California, pero es probablemente ilegal en Utah, no estoy seguro, ¿no? O en Ya otros sé. lugares, ¿no? Sí, no sé muy bien. Pero aquí en México es bien chistoso porque es un poquito similar. Yo entiendo que cada estado tiene cierta constitución para leyes locales y estatales, pero la administración federal es la que controla todo el país. Entonces, es algo interesante porque, hablando de la mota en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la mota no puede ser legal en Veracruz, pero ilegal en Oaxaca. En México, si un día la mota es legal, va a ser legal en todo México. Entonces va a ser Ujú. como un bloque, ¿no? Todo legal. Y, y eso sí es un poquito diferente, ¿no? En Estados Unidos yo entiendo que es como poco a poco, ¿no? Primero un estado, luego va a otro estado y así progresivamente, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que también es importante conocer las leyes en cualquier lugar Eso es importante, tú muy estás, ¿no? importante, Como sí, sí, sí. es muy importante porque hay problemas, por ejemplo, hay trabajadores en mi oficina si quieren viajar al otro país por trabajo. Por ejemplo, en Dubái. En Dubái, sí, sí, tú sabes, es ilegal. Bueno, todo es ilegal, pero yo creo que alcohol es muy ilegal y en la tema de mota también. En la Sí, tema de mota, sí, es tu vida. Tu vida es en tus manos.
si tú tienes mota, ya, no Qué es extremo. buenos tiempos, ¿no? No, No es. son buenos tiempos. No, no, no. Ese es algo muy intenso, yo creo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Te pone a pensar mucho acerca de dónde vives y cómo es tu realidad, tu vida, porque imagínate, Ujú, por ejemplo, un muchacho en California puede prenderse un porrito, fumar un poquito de mota y está bien, no pasa nada. Pero en Dubái puedes ir a la cárcel para toda la vida. Es muy interesante, ¿no? Dubái creo que, bueno, lo que yo he leído un poquito de las leyes son intensas, ¿no? Las leyes en Dubái, por ejemplo, Lorenzo y yo estábamos leyendo un poquito de que, bueno, y si alguien de Dubái escucha, sería interesante si nos puede decir si es verdad, ¿no? Pero nosotros leímos que era ilegal abrazar y dar un ujú, beso ujú. a una En la chica. calle, ¿no? Bueno, sí, en la calle, ¿no? En casa creo que es otra historia. Pero Mm. es muy loco, ¿no? Porque probablemente porque, bueno, soy mexicano y aquí en México, la gente en México es muy, ¿cómo Sí, 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 decirlo? sí, sí. Les gusta Es estar como cerca. más confort, ¿no? Sí, 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 exacto, exactamente. Es una frase, ¿no? Como abrazos, abrazos, mi amigo, exacto, abrazos. exactamente, abracitos. Si estás con una chica, Ujú, un beso, ¿no? También, ¿no? Te mando un beso. ujú, Es muy normal a ujú. tu mamá o a una chica o tu novia. Eso es normal, ¿no? Entonces, y es muy normal ver esto en la calle. Quizás es algo no solo de México, probablemente es algo de la cultura eh, latinoamericana y no solo latinoamericana, ¿no? En otras culturas creo que es muy común dar un beso, dar un abrazo, me parece común. Pero es interesante que en Dubái está como prohibido, ¿no? Más o menos. O eso creo. Probablemente no. Pero bueno, el Internet dice muchas cosas. Sí, el Internet dice Sí, muchas cosas siempre. sí, sí, sí. Sí, tengo dos preguntas para ti. Pregúntame. Ok, ok. El primero es, ¿cuál es cuál es la respuesta? ¿Cuál es la manera en que sí quieres ah, hacer las leyes? O si quieres una vida sin leyes? Ah, ah, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, Ujú. yo creo que, bueno, existe, ¿no? El concepto de una vida sin leyes, ¿no? Como anarquía, Ujú. ¿no? Como Anarquía, exactamente. sin el concepto de la ley, sin un gobierno, o bueno, más o menos un concepto diferente del gobierno o de la autoridad. Eh, yo creo Es un, es, que es difícil, ¿no? Un lugar sin leyes, sí. no hay orden, ¿no? Puede ser muy caótico, mucho caos. Eh, creo que las leyes son importantes, pero eh, no sé, yo creo que la manera en que los gobiernos o la gente hace las leyes es diferente en todos los lugares, ¿no? Y en las culturas diferentes. Alguna vez leí hace tiempo que la manera en que los pueblos, por ejemplo, en Europa, con los romanos, la manera en que ellos hacían las leyes y la manera en que otros pueblos hacían leyes, como los pueblos germánicos, en Alemania. Yo entiendo que, por ejemplo, en México, las leyes se crean para prohibir, para prohibir cosas, ¿no? Muy interesante. Y en algunos lugares las leyes se crean para mejorar las condiciones de vida, las situaciones, Ujú. ¿no? Eh, pero sería interesante investigar un poco, ¿no? Cómo se crean las leyes. Aquí en México yo creo que las leyes hay muchas, bueno, principalmente eso, hay muchas leyes. Honestamente, la neta, yo creo que el mexicano promedio no conoce la constitución muy bien. Yo, la neta, conozco unas cositas, pero no conozco bien la Constitución, no Ujú. entiendo muy bien muchas cosas, ¿no? Es complejo. Pero la respuesta que yo diría en pocas palabras es que las leyes creo que son importantes, pero es importante crear las leyes para, para el bien, no para prohibir, pero Sí, para sí. mejorar, ¿no? Quizás.
para mejorar, sí. Ujú. Espero que es el futuro. Y, ok, y el segundo pregunta, ¿no? Échamela. Es como, ¿cuál es la respuesta en el futuro? Con el Internet, por ejemplo. Hay leyes Ah, en caray. en el Internet, pero no hay mucho o no conozco mucho. Y, pero en el futuro yo creo que es posible tener un país, o no un país, pero la misma idea, ¿no? Como un país del Internet y todo el mundo es en la misma lugar o Mm. en lo mismo lugar y ya es un país, más o menos Es, con un idioma nueva. Yo creo que es un mezclado de chino y de español y inglés. Yo creo que, no sé, pero ya. ¿Estará muy bien con las leyes en el Internet o es un poquito más fea y es un futuro obscuridad? ¿Cuál es tu opinión? es una pregunta muy interesante. Ah, Sí. bueno, yo creo, fíjate, yo creo que ya más o menos está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de México solo tiene autoridad en México. No, Ujú, no puede gobernar en Cuba o no puede gobernar en España. Solo gobierna en México. Pero yo creo, bueno, no creo, yo estoy seguro que existen cosas que también tienen leyes que trascienden los países. Por ejemplo, Google, por decir algo, ¿no? Tenemos a Google. ujú. Google es una empresa muy grande que trasciende los países, ¿no? Hay Google en México, hay Google en Estados Unidos, hay Google en Argentina, en Brasil, en España, y Google tiene reglas, también tiene reglas, Sí, ¿no? Y es muy interesante que al final, pues ya estas reglas son muy importantes. Y también tenemos las redes sociales como Twitter, como Instagram, como Facebook, TikTok, si alguien tiene TikTok. Y es muy interesante porque ahora yo creo que algunas redes sociales tienen mucho poder, probablemente ujú, más poder que algunos países. Eso es súper interesante. Yo creo que, por ejemplo, si tú estás tuiteando algo muy ofensivo, probablemente Twitter va a decir, hey, esto no, vamos a no borrar es. tu post porque es Ujú, ofensivo. O en sí, Facebook también es posible, ¿no? Como tu post es ofensivo para algunas personas, vamos a remover tu post o tu publicación, mm, como decimos en español también, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Yo creo que el Internet y las empresas de Internet ya tienen más poder que algunos países, ¿no? Entonces, en el futuro, eh, probablemente vamos a vivir en una, ¿cómo decirlo? En una, ¿cómo? Hay una palabra que escuché el otro día, ¿cómo se llama? Tecnocracia, escuché esta palabra, tecnocracia. sí, 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 sí. Es interesante, ¿no? Eh, Como el poder de Muy la interesante. tecnología, de las redes sociales. Sí. ¡Ah! Qué loco. Y en el tema de moneda también, ¿no? En el tema de moneda, por ejemplo, con Bitcoin. Y Ah, caray. hay reglas nuevas todavía en el tema. Híjole, discúlpame, mi maestro, No, no, mi en amigo, mi amigo. este. No pasa Sí, nada, mi amigo. no. eh, discúlpame, híjole. Está chido, carnal, no pasa nada. Todos tenemos En el errores por ahí, tema, no pasa nada. bueno, y este es el último y nos vemos, ¿no? Ándale, vámonos. Pero, ok, pero en el tema de moneda hay reglas ahora, pero yo creo que hay más reglas en el futuro Sí, sí, sí. y espero que no, pero yo creo que es posible tener el mundo artificial y, y otras, no sé, otras personas en el futuro y espero que no, pero yo creo que es un poquito más obscuro en el tema de moneda específico, porque hay más moneda en el Internet y hay más poder en el mundo del Internet, pero es una vida secundaria, ¿no? Eso, sí, qué loco, ¿no? Ujú. Yo escucho mucho este término últimamente, ¿no? Como una, no, de hecho olvidé el término, pero es como una vida secundaria, ¿no? Como un, ¿cuál es la vida? Como una vida artificial, una vida en la nube.
Y más o menos ya está existiendo. La verdad es que el futuro va a ser muy interesante. Yo también creo que un poco oscuro. Yo no sé. Probablemente va a ser muy brillante y lleno de paz y felicidad. Es probable. Pero parece que va a ser un poquito misterioso, un poco oscuro. Porque sí, hay otras, digamos, otras reglas en el Internet. Y Ujú. como tú dijiste, ¿no? En particular con el Bitcoin. Yo escuché algo muy interesante. Creo que es El Salvador, no estoy seguro. Pero creo que en El Salvador, Bitcoin va a ser una moneda aceptada por el gobierno y por el país. Entonces, esto es algo fuerte, yo creo, ¿no? No sé si hay otros países que acepten Bitcoin como lo está haciendo El Salvador, que creo que sí es El Salvador, tengo que investigar eso. Pero, pero es algo que ya está pasando, ¿no? La vida artificial, la vida eh, en las computadoras está mezclándose con la vida real y eventualmente las leyes van a cambiar de una manera radical, yo creo, ¿no? Porque las leyes del Sí. Internet se van a contraponer con las leyes de los gobiernos y algo Ujú, tiene que salir, ujú. ¿no? Sí, sí, Lo sí. que yo creo, mi Lorencito, ¿tú qué piensas? Pero yo creo que este tema es un tema por otra día, ¿no? Porque es Es gigante. gigante, es gigante. Puede haber Y una no, parte 2, ¿por qué no? Siempre, sí, ¿por qué ¿por no? qué no? Ok, Parte ok. 2. Me gusta Parte eso, 2 ¿no? Hay me gusta. un poquito de suspenso, un poquito de misterio. A mí también me gusta, mi amigo. Mm. Perfecto. Está chingón, está chido. ¿Y tienes algo más? ¿O es todo? Yo Y por fin. tengo algo que decir. Ah, bueno, Ujú, siempre hay algo que decir. No, la verdad es que es todo. Eh, yo siempre me la paso muy bien hablando con mi amigo Lorenzo. Este es un podcast que hacemos con mucho cariño, lo hacemos con la intención de compartir un poquito nuestra experiencia, nuestra amistad y nuestro viaje por el mundo del español y también para, bueno, compartir todo esto con otros chicos que quizás están en esta aventura. Y bueno, nada, agradecer a Lorenzo por tener el tiempo y a todas las personas que escuchan y que apoyan el proyecto. Bueno, este, muchas gracias, ¿no? Es todo. Lorencito, ujú. ¿algo más? Nada, nada. Y bueno, por siempre, gracias por su apoyo en mi viaje de aprender español. Muchas gracias. Ya. Amigo, vamos a vernos pronto con chile y limón. Uf, vámonos.